Mi planteamiento de educación conectada tiene mucho que ver con los planteamientos de educación abierta que presenta Carlos Magro, que es un referente precisamente de este tipo de educación en el mundo digital, que supera incluso la educación digital en esa concepción, como decía, abierta. Asumir la concepción en la educación conectada desde esta perspectiva supone pensar que el escenario actual en el que nos movemos con las tecnologías digitales, pero además en un mundo conectado e interconectado, supone hablar de nuevos escenarios, pero además supone tener como referencia que tenemos un entorno privilegiado de amplificación y la escuela tiene que hacer uso de ello, es decir, que se están transformando los contextos. Otra segunda idea fundamental es tener en cuenta que este escenario que se configura a través de redes, que enfatiza la participación y que pone en valor la colaboración entre las personas que están conectadas entre sí, modifica la forma en la que nos relacionamos las unas y los otros, incluso dentro de la propia escuela. Y una tercera idea fundamental es que la digitalización y la tecnología debe estar al servicio de las personas y al desarrollo de las competencias dentro de la escuela. Y sabemos que una de las competencias fundamentales que en este momento tenemos que trabajar es la competencia digital, porque no hacerlo supone que dejamos a un conjunto de personas fuera de la sociedad. Y esto implica que tenemos que hablar de metodologías docentes. Si hemos puesto en valor qué significa la educación conectada, resulta fundamental también centrar de qué estamos hablando cuando lo hacemos de educación inclusiva. Y sobre todo porque tiende a confundirse la educación inclusiva con un modelo que hemos estado viviendo en la escuela y que todavía nuestra escuela reproduce de escuela integradora o de educación integradora. La educación integradora y la educación inclusiva no son lo mismo y parten de supuestos de todo tipo bastante distintos. Sí es cierto que la educación integradora surge antes que la educación inclusiva, pero por resumirlo brevemente, la educación integradora se centra en percibir a los niños y a las niñas de las escuelas como sujetos problematizados. Son ellos y ellas quienes tienen una situación problemática, son ellos y ellas los que no se adaptan dentro del modelo de escuela que hemos construido entre todos y todas y, por tanto, la mayoría de las veces pues, no van a seguir un currículum ordinario, sino un currículum paralelo. A veces compartirán algunos elementos del currículum y algunos tiempos con otros niños y niñas en la escuela, pero otras veces no. Casi todos y casi todas cuando pensamos en escuela integradora estamos pensando en niños y niñas en situación de discapacidad. Fijaros que pongo el acento en la palabra situación, en el concepto situación de discapacidad, porque la discapacidad no se tiene, se construye en el contexto, en interacción con el contexto. Las personas presentamos una serie de características. Y cuando decimos que una persona presenta un déficit psíquico, físico, sensorial o mental y encuentra barreras en su ambiente que le impiden su participación, su presencia, su progreso en la escuela, incluso su acceso a la escuela, estamos diciendo que se encuentra en una situación de discapacidad. Y esto es muy importante que lo entendamos. Significa que la discapacidad se construye y significa que las escuelas tenemos una responsabilidad para no hacer de ellas espacios discapacitantes. Pero cuando estamos hablando de educación inclusiva estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una educación que parte de la base de reconocer que todos y todas somos diversos, distintos, diferentes y aprovecha esa diversidad como un elemento para enriquecer el propio proceso educativo y para favorecer los procesos de convivencia. Educación inclusiva es sinónimo de convivencia en la diversidad. Y a diferencia de la educación integradora, no sitúa el problema en los chicos y en las chicas, sino que partimos de identificar cómo es el contexto y cómo éste no da respuesta a las características, a las necesidades y a los intereses de los niños y de las niñas con que nos movemos, tampoco de su familia y a veces del profesorado. ¿De acuerdo? Entonces, pasar a un modelo de educación inclusiva significa cambiar de paradigma. Un paradigma en el que reconocemos la importancia de que todas las personas tienen que participar del proceso educativo en distintos términos y en todos ellos, que tienen que estar presentes. Por lo tanto, todos los chicos y las chicas tienen que estar escolarizados en el mismo tipo de centro. Todas y todos tienen que tener la posibilidad de participar con sus iguales
del proceso educativo y tienen que tener la oportunidad para progresar al máximo en sus capacidades. También es importante que hablemos de qué papel puede jugar la digitalización en el desarrollo de una educación más accesible. Claro, para ello vamos a remitirnos a ese esquema de análisis en el que estábamos diciendo que y poniendo énfasis que era importante trabajar en nuestros centros educativos, pero también en nuestras propias aulas. El segundo de esos elementos era el de políticas inclusivas. Ya hemos hablado de cultura, pasamos al segundo de ellos, políticas inclusivas. Y para esto tenemos que señalar que las políticas inclusivas tienen una serie de ingredientes. ¿Y cuáles son? Fijaros, hablar de políticas inclusivas siguiendo los postulados de Bogossian con ese índice de inclusión al que me refería anteriormente, tiene que ver con hablar de dos grandes dimensiones de la política. La que tiene que ver con la propia organización del centro y con la respuesta educativa que diseña el centro para sus chicos y para sus chicas. Y entonces tenemos que remitirnos al currículum para todas las personas y a la justicia curricular, así como a la accesibilidad. Y también tengo que centrarme en cómo entendemos los apoyos entre las personas dentro del centro y cómo establecemos las redes de colaboración profesional dentro de los propios centros. Hoy nos vamos a centrar específicamente en accesibilidad, vinculándolo a esta educación conectada, pero tenemos que tener en cuenta, y no quiero que se nos pase por alto, que la digitalización de los centros y más allá de ella, la educación conectada nos hace cuestionarnos el currículum que ofrecemos y si este está al servicio realmente de los intereses de las personas que allí están. Las tecnologías nos abren un nuevo escenario para incluir en el currículum a las personas. Y es que la justicia curricular nos hace pensar sobre cuán están representados y cómo se sienten parte de ese currículum y, por tanto, de lo que allí pasa. En este sentido, existen 3 principios de la justicia curricular que tenemos que tener en cuenta. Las TIC nos pueden ayudar a incorporar los temas que normalmente están silenciados en el currículum y que están en buena medida silenciados por los propios libros de texto. Nos pueden ayudar también a aumentar la participación, la presencia de todos los chicos y las chicas en ese currículum. Y nos pueden ayudar a cuestionar la producción histórica de la igualdad. ¿En qué sentido? La igualdad es algo relativo, se va construyendo en función de los contextos. Los materiales curriculares no contemplan este apartado. Tener la posibilidad de amplificar lo que se enseña y lo que se aprende en la escuela desde esta perspectiva es un cañón desde el punto de vista pedagógico. ¿De acuerdo? Antes de meterme en accesibilidad, quiero recordaros que avanzar hacia políticas inclusivas significa pensar que los apoyos en un aula, en un centro, no solo lo ejercen aquellas personas que denominamos agentes de apoyo desde la perspectiva técnica, es decir, las maestras y los maestros de PT, de AL, o sea, de audición y lenguaje, de pedagogía terapéutica, el profesorado de apoyo a la integración, los orientadores y las orientadoras, los monitores y las monitoras, sino que significa transformar esa idea. Estos compañeros y compañeras, muchos de ellos y ellas estaréis hoy aquí compartiendo este rato con nosotros, son dinamizadores de cambio, son personas expertas en exclusión y en encontrar las palancas a la inclusión. Pero tenemos muchas más personas que pueden facilitar la eliminación de barreras en nuestro centro, empezando por los propios chicos y chicas, ¿vale? Que tenemos que reconocerlos como agentes de apoyo en el aula. Las redes de colaboración profesional también nos pueden ayudar a ello, es decir, otros profes.
¿Y cómo puedo tener en cuenta esas voces de los niños y las niñas en mi propio centro? ¿Cómo los incorporo a estos procesos de apoyo y a esta construcción de una escuela inclusiva? El Index for Inclusion nos proporciona en su versión de 2016, como decía antes, un montón de herramientas y de ejemplos prácticos. Algunos de ellos incorporando tecnologías, pues podemos usar, por ejemplo, la captura de imágenes de barreras y recursos por parte de los propios chicos y chicas a través de la utilización de recursos digitales como las cámaras digitales. Esto es un proceso de dotar de voz a los chicos y a las chicas. No basta con hacer fotos, tendremos que cuestionar a partir de esas fotos qué cosas ayudan a aprender, qué cosas hacen que no aprendan, qué cosas hay en el centro que les gustaría cambiar y con qué cosas... y con qué cosas se sienten a gusto y están bien en su propio centro educativo. Y vamos a pasar a otras propuestas de acción. Y yo quiero trabajar con propuestas de acción, con prácticas inclusivas que nos sirvan para orquestar el aprendizaje. La primera, aprendizaje y servicio solidario, nos lleva a conectar la escuela con la sociedad, con las problemáticas sociales que ahí viven, conectar el currículum académico con cómo puedo poner lo que aprendo en la escuela al servicio de la sociedad, dando respuesta a necesidades que ahí existen. Y hablar de aprendizaje y servicio solidario implica tomar conciencia de que existen necesidades sociales y que el mundo lo debemos transformar desde el aquí y desde la ahora, cualquier persona en el ámbito educativo, que los niños y las niñas son sujetos activos en la transformación solidaria del mundo. Significa establecer conexiones de acciones solidarias que a veces ya hacíamos en el centro con el propio currículum de las asignaturas. Significa poner a los chicos y a las chicas en un proceso de actividad, planificando y haciéndose protagonistas del diseño de un plan de acción. Significa establecer alianzas con nuestro entorno y con otros compañeros y compañeras, con ONG, con entidades, y significa enfatizar los procesos de reflexión, poniendo todo ello al servicio del pensamiento crítico. ¿Qué es un proyecto de aprendizaje y servicio? En realidad es un proceso de investigación-acción sobre el territorio con sentido pedagógico, y a eso también le llamamos trabajo por proyecto. Pero es un trabajo por proyecto con una dimensión de servicio, donde partimos de un análisis de la realidad, donde los chicos y las chicas identifican una necesidad social, una situación problemática. Por ejemplo, que hay otros chicos y chicas de su entorno que no tienen acceso a las tecnologías digitales. Y a partir de ahí empiezan a pensar qué podemos hacer para transformar esa realidad en mi entorno cercano. Y surgen propuestas de acción. Y en esas propuestas de acción, que son lideradas por los propios jóvenes, vamos decantando hacia una idea que nos lleva hacia la planificación de un proyecto. Y en ese proyecto pensamos qué sabemos y qué necesitamos aprender. Y aprendemos para dar respuesta a problemas sociales y realizar ese proyecto, realizar ese servicio que nos pone en conexión con otras personas. Significa, el aprendizaje de servicio significa que nos ponemos en relación con otras personas, en esa sincronía con la otra persona, comprendo, participo y me emociono de la capacidad que tenemos en realidad de conectar, de vivir juntos y juntas. Y hay una disposición de ayuda. Ese trabajo, una vez que se ha realizado, el que llamamos el servicio, se celebra con la comunidad, se evalúa y se evalúa, ¿vale? Reflexionamos durante, además, todo el proceso, qué es lo que estamos haciendo y qué sentido tiene, para qué de esa acción. Pero es que el aprendizaje y servicio hemos descubierto que también lo podemos hacer en esta educación conectada, porque las posibilidades de la educación conectada señala Ana Escofet, que es una de las personas que más saben sobre aprendizaje y servicio y que os les recomiendo, está en la Universidad de Barcelona. Nos sirven esta educación conectada, como decía, para romper las barreras del aula, conectando con nuestras comunidades. Eso lo hemos aprendido con la pandemia, ¿verdad? También nos sirve para facilitarnos herramientas para la articulación del propio proyecto, pero también nos sirve para promover la conciencia y el sentido de comunidad, acercando a todas las personas a nuestra propia aula.